Todo ocurrió hace 4 años, cuando regresaba a mi casa después de visitar a un cliente en otra ciudad. Ya era casi la 1 de la madrugada y la carretera estaba completamente vacía. Llevaba más de 2 horas manejando sin cruzarme con otro vehículo. Era una de esas rutas donde puedes conducir varios kilómetros sin ver una sola casa, una gasolinera o alguna persona caminando. Lo único que iluminaba el camino eran los faros de mi camioneta y de vez en cuando los postes de luz que aparecían muy separados entre sí. Recuerdo que empezó a lloviznar muy despacio. No era una lluvia fuerte, pero el asfalto se volvió resbaloso. Bajé un poco la velocidad porque conocía esa carretera y sabía que tenía curvas peligrosas. Mientras avanzaba, vi algo tirado a un lado del camino. Al principio pensé que era un animal atropellado, pero cuando estuve más cerca, distinguí que era una motocicleta, completamente destrozada. Frené de inmediato y bajé para ver si alguien necesitaba ayuda. La moto estaba hecha pedazos. Había partes del motor regadas por toda la carretera y el casco estaba partido en dos. Mi primera reacción fue sacar el teléfono para llamar a emergencias, pero no tenía señal. Caminé varios metros alumbrando con la linterna del celular para buscar al conductor. Pensé que tal vez había salido despedido hacia la maleza. Empecé a llamarlo en voz alta, esperando escuchar alguna respuesta, pero todo seguía en silencio. Solo se escuchaban las gotas de lluvia cayendo sobre los árboles. Después de unos minutos, encontré a un hombre sentado al borde de la carretera. Tenía la ropa mojada y la cabeza agachada. Me acerqué pensando que estaba herido. Le pregunté si podía ponerse de pie o si necesitaba ayuda. No respondió de inmediato. Levantó lentamente la cabeza y sentí que las piernas se me aflojaban por completo. Era mi hermano. Mi hermano había muerto en un accidente de motocicleta 8 años antes. Durante unos segundos me quedé completamente paralizado. Intenté convencerme de que estaba confundido, de que la oscuridad me estaba haciendo ver cosas que no existían. Pero cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que era él. Tenía la misma chaqueta negra que llevaba el día de su accidente, la misma cicatriz pequeña junto a la ceja y la misma forma de sonreír. Lo más extraño era que no parecía herido. Estaba completamente tranquilo, como si llevara horas esperándome en ese lugar. Yo no era capaz de decir una sola palabra. Él fue quien rompió el silencio. Me miró fijamente y me dijo que no me acercara más a la motocicleta. Después señaló unos metros más adelante y con una calma que todavía me pone la piel de gallina al recordarla, me dijo que el accidente que acababa de encontrar todavía no había ocurrido y que el hombre que iba a morir en esa curva era yo. Sentí un frío recorrerme todo el cuerpo. Durante varios segundos fui incapaz de moverme. Tenía frente a mí a una persona que había visto morir junto. Incluso había cargado su ataúd durante el entierro. No existía ninguna posibilidad de que estuviera vivo. Aún así, allí estaba, mirándome como si nunca hubiera pasado el tiempo. Lo más extraño era que yo no sentía ese miedo desesperado que uno imagina en una situación así. Lo que sentía era una confusión enorme. Mi cabeza intentaba encontrar una explicación, pero ninguna tenía sentido. Le pregunté cómo era posible que estuviera allí. Él no respondió. Solo volvió a mirar hacia la curva que estaba unos metros más adelante y me dijo que todavía podía evitarlo, pero que tenía que confiar en él, aunque fuera la última persona de la que esperaría recibir un consejo. Después, comenzó a caminar lentamente por la carretera. No me llamó para que lo siguiera.
Simplemente avanzó como si supiera exactamente a dónde iba. Sin pensarlo demasiado, empecé a caminar detrás de él. No sé por qué lo hice. Supongo que cuando uno vive algo imposible, deja de reaccionar con normalidad. Avanzamos varios minutos sin hablar. La lluvia seguía cayendo muy despacio y el asfalto brillaba con la luz de mi camioneta, que había quedado estacionada unos metros atrás con los faros todavía encendidos. El silencio era tan incómodo que podía escuchar hasta mi propia respiración. De pronto mi hermano se detuvo y señaló la curva que tenía enfrente. Me pidió que me quedara donde estaba y que no diera un solo paso más. No habían pasado ni 10 segundos cuando escuchamos un ruido fuertísimo. Un camión apareció derrapando a toda velocidad. Perdió completamente el control al entrar a la curva. Invadió el carril contrario y terminó chocando exactamente contra el lugar donde yo habría pasado si hubiera seguido conduciendo. El impacto fue tan fuerte que varias piezas salieron despedidas hacia la carretera. Me quedé completamente inmóvil, viendo la escena. Sentía las piernas temblando y un hormigueo que me recorría desde la espalda hasta las manos. Si no me hubiera detenido para revisar aquella motocicleta, ese camión me habría golpeado de frente. Corrí inmediatamente para ayudar al conductor. Por suerte seguía con vida, aunque estaba atrapado dentro de la cabina. Varias personas comenzaron a llegar después de escuchar el accidente, y pocos minutos más tarde aparecieron la ambulancia y la policía. Entre todo ese movimiento recordé a mi hermano. Me di la vuelta pensando que todavía estaría detrás de mí, observando lo ocurrido. Y ya no estaba. Miré hacia la carretera, hacia la motocicleta destrozada y hacia el lugar donde lo había encontrado, sentado unos minutos antes. No había absolutamente nadie. Lo más extraño fue que, cuando los policías empezaron a revisar la zona para elaborar el informe del accidente, uno de ellos me preguntó por qué mi camioneta estaba detenida en medio de la carretera, si allí no había ocurrido ningún otro choque. Le conté lo de la motocicleta porque pensé que ellos también la habían visto. Los 3 agentes se quedaron mirándome con una expresión extraña. Después, uno de ellos me respondió que llevaban más de media hora recorriendo ese tramo y que ninguno encontraron. Ninguna motocicleta accidentada. La respuesta del policía me dejó completamente desconcertado. Insistí varias veces en que la motocicleta estaba allí cuando yo llegué. Incluso le señalé el lugar exacto, donde la había visto tirada sobre el asfalto y donde había encontrado sentado a mi hermano. Los agentes alumbraron toda la zona, con linternas. Caminaron varios metros entre la vegetación y revisaron la cuneta de ambos lados de la carretera. No encontraron absolutamente nada. Ni restos de una motocicleta, ni marcas de frenado, ni piezas arraigadas por el camino. Uno de ellos me preguntó si estaba seguro de no haber sufrido un golpe en la cabeza antes del accidente del camión. Le respondí que no, pero mientras intentaba explicar lo ocurrido, más sentía que ni yo mismo podía creer mis propias palabras. Permanecí allí hasta que retiraron el camión y terminaron el informe. Antes de irme, uno de los policías me pidió mis datos para dejar constancia de que yo había sido el primero en llamar a emergencias. Mientras escribía mi nombre, me preguntó si alguna vez había tenido un familiar involucrado en un accidente de tránsito en esa misma carretera. Esa pregunta me hizo sentir un escalofrío. Le conté que mi hermano había muerto en una motocicleta 8 años atrás, aunque el accidente había ocurrido varios kilómetros más adelante. El agente guardó silencio unos segundos y me dijo que esa no era la primera vez que alguien afirmaba haber visto a un familiar fallecido en ese tramo.
antes de evitar un accidente. Aclaró que nunca pudieron comprobar ninguna de esas historias, pero que ya había escuchado relatos muy parecidos de otros conductores. Regresé a casa al amanecer sin poder dejar de pensar en lo que había pasado. Durante varios días intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, del estrés o de la impresión que me causó encontrar el camión accidentado. Sin embargo, había un detalle que nunca pude explicar. Cuando llegué a mi casa, revisé la cámara de seguridad de la camioneta. Quería comprobar si realmente había una motocicleta atravesada en la carretera. El video mostraba a mi vehículo disminuyendo la velocidad hasta detenerse por completo. Pero delante de mí no aparecía ninguna motocicleta. Tampoco se veía a ninguna persona sentada al borde del camino. Desde la grabación parecía que yo había frenado solo, en medio de una carretera completamente vacía. Hasta el día de hoy sigo conduciendo por trabajo y cada vez que me toca pasar por esa ruta, inevitablemente bajo la velocidad al llegar a esa curva. Nunca he vuelto a ver a mi hermano, ni he contado esta historia a muchas personas, porque sé perfectamente cómo suena. Aún así, hay algo de lo que estoy completamente seguro. Si aquella noche no hubiera detenido la camioneta en ese lugar, el camión que perdió el control me habría impactado de frente, y hoy probablemente no estaría aquí contando lo que pasó. Nunca sabré qué fue realmente lo que vi aquella madrugada. Lo único que sé es que alguien consiguió que me detuviera justo a tiempo, y ese alguien tenía el rostro de mi hermano. Si están disfrutando estos relatos y les gustan este tipo de historias, pueden apoyar a Historias Oscuras dejando su me gusta y suscribiéndose al canal. Esto ocurrió hace poco más de 6 años cuando decidimos viajar en familia para visitar a unos parientes que vivían en otra ciudad. Éramos mi esposa, mi hija de 7 años y yo. Como el viaje era largo, salimos antes del amanecer para evitar el tráfico. Durante las primeras horas todo transcurrió con total normalidad. Mi hija iba entretenida mirando por la ventana y de vez en cuando se quedaba dormida mientras mi esposa revisaba el mapa para saber cuánto faltaba. Era uno de esos viajes tranquilos que uno hace pensando únicamente en llegar cuanto antes. Cerca del mediodía decidimos detenernos en un pequeño restaurante que estaba al lado de la carretera. Era un lugar bastante antiguo, con apenas unas cuantas mesas y una tienda donde vendían bebidas y comida para los viajeros. Mientras esperábamos el almuerzo, mi hija me pidió permiso para ir al baño. Como estaba a pocos metros de nosotros, la dejé ir sola. Pasaron unos 5 minutos y noté que todavía no regresaba. Pensé que simplemente estaba demorando, pero mi esposa empezó a preocuparse y fue a buscarla. Un minuto después, volvió completamente pálida. Me dijo que nuestra hija no estaba en el baño. Los tres comenzamos a buscarla por todo el restaurante. Revisamos la tienda, el estacionamiento y los alrededores del local. Preguntamos a los trabajadores y a las pocas personas que estaban almorzando, pero nadie la había visto salir. Lo único que nos dijeron fue que unos minutos antes, una niña había corrido hacia la carretera, aunque ninguno alcanzó a ver hacia dónde se dirigía. Sentí un escalofrío horrible en el estómago. Salimos desesperados gritando su nombre mientras corríamos por ambos lados del camino. Cada segundo que pasaba hacía que el miedo creciera más. Lo peor era que aquella carretera estaba rodeada de monte y había varios kilómetros sin una sola vivienda.
Después de casi una hora buscándola sin encontrar ningún rastro, llamamos a la policía. Llegaron bastante rápido y organizaron la búsqueda junto con algunos conductores que se ofrecieron a ayudar. Revisamos las cunetas, los pequeños caminos de tierra e incluso los campos cercanos. Nadie encontraba absolutamente nada. Empezó a hacerse de noche y yo ya estaba imaginando lo peor. Nunca había sentido una desesperación tan grande. Mi esposa no dejaba de llorar y yo trataba de mantener la calma, aunque por dentro estaba completamente destruido. Ya casi eran las 9 de la noche cuando uno de los policías recibió una llamada por radio. Habían visto a una niña caminando sola varios kilómetros más adelante. Subimos inmediatamente a la patrulla y fuimos hasta el lugar. Cuando llegamos, la vi caminando lentamente por la orilla de la carretera, completamente tranquila, como si no hubiera pasado nada. Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Estaba fría, tenía la ropa llena de polvo y los zapatos embarrados, pero no tenía ni un solo rasguño. Lo primero que le pregunté fue dónde había estado todo ese tiempo. Ella me miró con total tranquilidad y respondió algo que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Me dijo que no había estado sola. Dijo que una mujer la había tomado de la mano para que no tuviera miedo, y que esa mujer aseguraba conocerme desde mucho antes de que yo naciera. En ese momento no le dimos demasiada importancia a lo que acababa de decir. Lo único que nos interesaba era que nuestra hija estuviera viva. Mi esposa no dejaba de abrazarla mientras yo intentaba hacerle preguntas para entender qué había ocurrido. Le pregunté quién era esa mujer, cómo se llamaba y por qué se la había llevado. Mi hija respondió con una tranquilidad que me puso muy nervioso. Dijo que la señora nunca la había obligado a ir con ella. Según nos contó, cuando salió del restaurante creyó verme al otro lado de la carretera, haciéndole señales con una sola mano. Cruzó pensando que era yo, pero al llegar no había nadie. En ese momento apareció aquella mujer. Le tomó la mano y le dijo que no se preocupara, que pronto volvería con sus papás. Lo extraño era que mi hija aseguraba que durante todo ese tiempo nunca sintió miedo. Decía que aquella señora hablaba muy despacio, sonreía todo el tiempo y parecía conocer muchas cosas sobre nuestra familia. Los policías también conversaron y le hicieron algunas preguntas. Querían saber hacia dónde habían caminado y si podía reconocer el lugar donde había estado. Mi hija respondió que sí, que podía llevarnos sin ningún problema. Así que varias patrullas empezaron a seguir las indicaciones de una niña de 7 años. Después de avanzar unos 15 minutos por un camino de tierra, llegamos hasta una vieja casa completamente abandonada. Tenía las ventanas rotas, el techo casi derrumbado, y la vegetación había cubierto gran parte de las paredes. A simple vista era evidente que nadie vivía allí desde hacía muchos años. Los policías entraron primero para revisar cada habitación, mientras nosotros esperábamos afuera. No encontraron absolutamente a nadie. Sin embargo, uno de los agentes salió unos minutos después con una expresión bastante seria. Nos preguntó si nuestra hija había mencionado el nombre de aquella mujer. Le respondimos que no. Entonces, él nos explicó que dentro de la casa no había muebles ni objetos recientes, pero sí encontraron varias fotografías antiguas tiradas sobre el suelo. Entre ellas había una imagen de una familia tomada hacía muchísimos años. El policía nos la mostró para preguntarnos si reconocíamos a alguien
Cuando vi la fotografía, sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. La mujer que aparecía en el centro era exactamente la misma que mi hija describía. Lo peor fue lo que ocurrió después. Mi hija apenas vio la fotografía, señaló a esa mujer sin dudar un solo segundo y dijo que era ella, que era la señora que la había acompañado durante toda la tarde. Después sonrió y agregó algo que nos dejó completamente helados. Dijo que antes de despedirse, aquella mujer le había pedido que me dijera una sola cosa: que dejara de regresar por esa carretera, porque la próxima vez ya no iba a encontrar a nadie que pudiera traerla de vuelta. Aquellas palabras nos dejaron completamente en silencio. Mi esposa abrazó a nuestra hija con más fuerza y yo seguía mirando la fotografía sin poder apartar la vista de aquella mujer. Sentía un nudo en el estómago porque la descripción coincidía exactamente con la persona de la imagen. Uno de los policías nos explicó que esa casa llevaba abandonada desde hacía más de 30 años y que, según los registros del pueblo, allí había vivido una familia que sufrió un accidente mientras regresaban por esa misma carretera. La mujer de la fotografía había fallecido junto con su pequeña hija. El agente intentó restarle importancia diciendo que, seguramente, nuestra hija había escuchado algún comentario durante la búsqueda y que su imaginación había hecho el resto. Pero ninguno de nosotros recordaba que alguien hubiera mencionado aquella historia delante de ella. Además, la fotografía había permanecido dentro de esa casa todo ese tiempo. Era inevitable que la hubiera visto. Esa misma noche regresamos a casa. Nuestra hija parecía estar perfectamente bien. Los médicos le revisaron de pies a cabeza y no encontraron ninguna lesión, ningún golpe, ni señales de que hubiera permanecido tantas horas caminando sola. Lo único extraño era que no lograba recordar cómo había llegado hasta esa casa. Siempre repetía lo mismo. Decía que la señora la había llevado de la mano todo el tiempo, que nunca la soltó y que mientras caminaban le hablaba de mí como si me conociera. Incluso mencionó detalles de mi infancia que yo jamás le había contado. Cosas tan simples como el color de la bicicleta que tuve cuando era pequeño, o el apodo con el que mi abuelo me llamaba. Mi esposa y yo intentábamos encontrar una explicación, pero cuanto más hablábamos del tema, menos sentido tenía todo. Pasaron varios meses antes de que pudiera volver a conducir de noche. Durante mucho tiempo evitamos esa carretera y preferimos hacer un recorrido mucho más largo, con tal de no volver a pasar por ese lugar. Un día, por motivos de trabajo, no tuve otra opción que utilizar nuevamente esa ruta. Mientras manejaba, llegué al mismo tramo donde había encontrado a mi hija aquella noche. Sin darme cuenta, levanté un poco el pie del acelerador y miré hacia la vieja casa que apenas podía distinguirse entre los árboles. Ya no quedaba casi nada de ella. El techo se había derrumbado por completo y las paredes estaban cubiertas de vegetación. Pensé que después de tantos años, por fin había conseguido dejar aquella historia atrás. Sin embargo, cuando estaba a punto de continuar el camino, vi algo por el espejo retrovisor que todavía hoy prefiero no intentar explicar. A varios metros detrás de mi camioneta había una niña tomada de la mano de una mujer. Los dos permanecían inmóviles, mirando hacia la carretera. No corrí, no frené y tampoco volví la cabeza para comprobar si realmente seguían allí. Continué conduciendo hasta perderlas de vista. Desde entonces,
Nunca he vuelto a recorrer esa ruta de noche.